Buenas noches con todos, chicos. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo han pasado? Buenas noches, Inge. ¿Cómo están? Sí, señora, ¿puedo pedirle un favor dentro de la cámara? No le escucho, Alejandra. Creo que está en el bus todavía. Apague la cámara, tranquila. Por favor, atentos a la lista. Hecho. Joana Ávila, Presente. Doris Azogue, Presente. Eduardo Escudero, falta. Tania García, Presente. Pedro Goya, falta. Dana Noguera, perdón, falta. Norma Punina, falta. Neftalí Reyes, falta. Janet Rodríguez, Presente, Inge. Lisbeth Rosero, Presente. Miriam Civizapa, Presente, ingeniero. Buenas noches. Yanderita Siguano, Presente, ingeniero. Natalie Velázquez, César Vera, Presente, ingeniero. Muy buenas noches. buenas noches César, Miguel Zambrano, listo, ¿no? Inge, un favor. Eduardo Escudero pidió permiso para llegar a la casa y poderse conectar. En este momento había salido del trabajo. Escudero, listo. Bueno chicos, a ver, vamos a empezar con la clase ya. Bienvenidos todos las personas que se encuentran el día de hoy. Por ahí le veo a Gaby también. Bienvenida Gaby. Eh, Gaby no está todavía constando en lista, por favor regularice su matrícula. Hola Inge, buenas noches. Buenas noches, Gaby. Feliz año. Feliz año, Gaby. A ver, chicos, Pedro Goya también está ingresando para ponerle la asistencia. Listo, ya Ella está. me matriculó en su materia. Sí, sí le matriculamos, César, ¿no es cierto? En el EBEA. Sí, sí, estaba matriculado. Sí, ya le matriculamos. En el EBEA ya consta ya, Gaby. Lo que no consta es en el CIANED. Y eso es Sí, lo más, ojalá ya nos y regularicen eso es lo eso. más importante. Mil disculpas, chicos, denme un
Mil disculpas, chicos. A ver, estábamos... ¿En qué estábamos? Que la Gaby tiene que regularizar la matrícula. No Correcto, consta. Gaby. Sí, ya hablé con economista, pero dice que se está tardando en consolidar los pagos, algo así, que por eso no nos legaliza. Mm, bueno, en todo caso, pilas de Gaby que después del rato que ya esté regularizada va a tener problemas con el tema de asistencia. Entonces eso hará también acuerdo a Carmita para que de alguna manera le justifique, ¿no? Empezó Inge con los problemas. No se preocupe, Inge, ya le dije. Y más problemas va a tener a lo largo de la asignatura, Gaby. Es que tranquila nomás. Recién estamos empezando. ¿Sí o no, César? Ya estaban Como todo, asustados ya. como todo en la vida. ¿No es cierto? Esos son Listo. los pequeños obstáculos que tenemos en la vida, pero que lamentablemente tenemos que superarlos. De ley. Listo, chicos. Bueno, vamos a empezar con la clase. En la semana en esta semana teníamos planificado ya hablar sobre lo que nosotros tenemos como introducción a la simulación. Y ya habíamos conversado un poco la clase anterior de qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos que incluso repasar. Repasaron conceptos de estadística, chicos. Aló, aquí yo, allá quién. ¿Sí me escuchan, muchachos? A ver, ahora sí, sí, ¿en qué Ya. estábamos? En conceptos de contabilidad. Estadísticas, De César. Usted estadística. sigue con Perdón, contabilidad. de estadística. Sí, ¿qué la contabilidad de qué? ¿Que estaban en clases de contabilidad? Iba a decir. A ver, chicos, bueno, ¿no? Entonces, íbamos en esta semana, vamos a hacer una introducción a la simulación. Sí, vamos a hablar sobre cuál es el objetivo primordial de esta semana. Y es que vamos a tratar de comprender los fundamentos de la simulación, la importancia en el contexto empresarial y además vamos a tratar de identificar a diferentes aplicaciones que tenemos al utilizar la simulación dentro del ámbito del emprendimiento y de la innovación. ¿Para qué? Para estar familiarizados con estos conceptos básicos como los diagramas de operaciones. Ya habíamos mencionado que dentro de la simulación, nosotros tenemos de que es el proceso, un concepto básicamente de simulación es el proceso de diseñar un modelo de un sistema real y de desarrollar experiencias con él con la finalidad de comprender el comportamiento del sistema o evaluar nuevas estrategias para el funcionamiento del sistema dentro de los límites impuestos por cierto criterio o por un conjunto de ellos. ¿Sí? Con este concepto se reúne básicamente todo lo que habíamos mencionado en la clase anterior cuando habíamos hecho la socialización del sílabo y habíamos ido viendo cada uno de los acápites o cada uno de los temas que nosotros teníamos para poder generar o para poder tratar a lo largo del ciclo. ¿Sí? Como les había mencionado, en estas semanas vamos a hacerlo un poco más teórico que práctico. Sin embargo, como les había dicho, vamos a cambiar un poco la metodología, vamos a hacer un poco más práctico como tal, vamos a mezclar la parte práctica para que puedan ustedes también ir desarrollando esto. En función a este concepto de simulación, ¿qué me pueden decir ustedes, chicos? ¿Para qué me sirve la simulación? A ver, cuando hablamos de tema de simulación, en base a sistema, lo que nos ayuda es midiendo valores reales, por decirlo así, para ver qué tipo de negocio puede ser viable y tratar de cometer menos errores posibles. Mm, para saber qué tipo de negocio es viable con la simulación. O sea, sí, César, sí se podría hacer, pero siempre y cuando nosotros ya tengamos datos de un negocio similar. Correcto.
porque si no tenemos datos con los que nosotros podamos partir, va a ser bastante complejo de que nos podamos entender realmente el funcionamiento. Es por eso que la simulación no es más que representar un sistema real, ¿sí? Es decir, algo que ya está funcionando. ¿Para qué? Para poder manipular ese sistema sin que nos afecte de manera directa o sin que nos afecte, en este caso, de manera real, como lo dice el sistema, ¿no es cierto? Entonces, nosotros lo que hacemos es como decir, pasamos de ese sistema a un modelo conceptual, a un modelo matemático, y vamos manipulando las variables para ver cómo reacciona el sistema. Y en función a cómo va reaccionando el sistema, nosotros podemos ir recolectando datos. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones. Y habíamos mencionado que cuando nosotros tomamos decisiones de manera informada, pues entonces de esas decisiones van a bajar el grado de incertidumbre y va a aumentar obviamente el grado de certeza o la probabilidad de certeza de que esas estrategias, esas decisiones que nosotros tomemos sean las adecuadas para nuestro negocio, ¿sí? Entonces, eso es básicamente el concepto general que nosotros tenemos con respecto, déjenme le anoto la existencia a la ermita Punina que está ingresando, con respecto a la simulación, ¿sí? ¿Qué más pueden entender ustedes con respecto a la simulación? Que lo que yo entiendo es aquí como ser mediante un software apropiado manipulamos todo este sistema en la computadora, ¿no es cierto? No necesariamente vamos a utilizar software, Janet. Podemos hacer simulaciones. A ver, por ejemplo, ¿desde cuándo nosotros empezamos a hablar de simulación, chicos? Inge, como simulador también no tenemos esto del 3D. O sea, por ejemplo, o sea, digo, porque, bueno, yo empecé a escuchar el tema de simulación cuando empezó a salir este tema del 3D y las gafas, que usted le pone incluso desde el teléfono y le mete el celular en las gafas y usted ve en 3D, es un simulador. Entonces, desde ahí, para mí, desde ahí conozco lo que es un simulador. Ya, A ver, Inge, cuando comenzamos a hablar de simulación, tenemos que partir, como usted dijo, desde la estadística. Esto ya lleva muchísimo tiempo atrás. correcto, César. De hecho, nosotros empezamos a hablar de simulación básicamente, al igual que de la investigación de operaciones, a partir de la Segunda Guerra Mundial. Con la Segunda Guerra Mundial empieza a desarrollarse lo que conocemos como la ciencia, la asignatura o esta parte que se llama investigación de operaciones. ¿Y qué es lo que pasaba ahí? En la investigación de operaciones en la Segunda Guerra Mundial, nosotros lo que hacíamos era básicamente tratar de maximizar las ganancias o maximizar la utilización de los recursos, ¿sí? Y minimizar los costos. Ojo que esto se estudia básicamente en investigación de operaciones. Y ahí es en donde empieza a generarse un montón de teorías, empieza a generarse un montón de aportes por diferentes tipos de científicos, entre ellos un científico que se llama Nash, John Nash me parece que es. No sé si recuerdan ustedes ¿cómo se llama el actor que hizo Gladiador? ¿Se acuerdan? No, déjeme busco. Dice que Russell Crowe. Russell Crowe, correcto. Russell Crowe hizo una película que se llama Mentes Brillantes. No sé si es que han visto esa película, Mentes Brillantes. ¿No han visto? Les recomiendo. Busquen esa película, ¿ya? Esta película está basada justamente en la vida de John Nash.
John Nash era un científico, un matemático que de alguna manera tenía episodios de esquizofrenia y producto de esos episodios de esquizofrenia tenía delirios de persecución. Pensaba de que le seguía estos organismos de inteligencia gubernamental, espionaje. Entonces empezó a desarrollar un montón de modelos, un montón de teorías, entre ellas lo que se conoce como la teoría de juegos y la teoría de decisiones, si más no me equivoco, y él también hace un aporte significativo con respecto a la investigación de operaciones. De esta investigación de operaciones, nosotros lo que podemos establecer y para unirlo con temas de simulación, es de que cuando nosotros tenemos el tema de la Segunda Guerra Mundial, los ejércitos tenían que transportar, en este caso, alimentos o víveres y municiones a sus tropas, a sus batallones. Pero tenían que tratar en ese tiempo, y justamente producto de la Segunda Guerra Mundial, todos esos recursos eran completamente limitados. No había mucha munición y tampoco había muchos víveres para las tropas como tal. Entonces, lo que tenían que hacer es tratar de hacer llegar todas las municiones en función al consumo, en función a cómo se estaba comportando cada una de las cosas. Y ahora la pregunta del millón. ¿En la Segunda Guerra Mundial ya existían o ya teníamos los primeros vestigios o las primeras cosas con respecto a software y a computación para poder hacer simulaciones o la investigación de operaciones? No, ¿Ya? no. Entonces, no necesariamente Gaby y Janet creo que era que me había mencionado, no, la simulación no necesariamente se lo desarrolla a través de un software como tal, sino que la investigación, perdón, la simulación y la investigación de operaciones, valga la oportunidad, se la puede también desarrollar de manera manual, con lápiz y papel, aplicando los diferentes teoremas, las diferentes técnicas que nosotros podemos utilizar para poder representar, en este caso, un sistema real en una, en una, en un modelo matemático, en un modelo conceptual, ¿sí? Entonces, ahí empieza el tema de investigación de operaciones y por ende también de la mano la simulación, ¿ok? Y sí, efectivamente, lo que mencionaba Gaby es algo cierto, de que podemos llegar a confundir el tema de la simulación, los videojuegos, por ejemplo, las gafas en 3D, que el mismo, muy posiblemente los varones han jugado, y no sé si es que ustedes, mujercitas, también han jugado los famosos juegos electrónicos, los PlayStation, los Nintendos, esas cosas. O el mismo tema de los jueguitos que tenemos en los celulares. Esas son aplicaciones que justamente tratan de simular algo, un sistema real. Y claro, o sea, también está formado a través de este tipo de técnicas que nosotros podemos utilizar. Sin embargo, lo que a nosotros nos atañe como emprendedores, como parte del emprendimiento, es tratar de simular negocios, ¿sí? Tratar de simular negocios para poder tomar decisiones sobre estos negocios. En otras palabras, por ejemplo, ¿qué pasa si cuando nosotros asistimos a un banco? ¿Cuántos cajeros existen en un banco por lo general? Ventanillas me refiero. Depende de la agencia, pero de 3 para arriba. ¿No es cierto, Gaby? Depende de la agencia, pero por lo general de 3 para arriba, ¿sí o no? Hasta la cooperativa más pequeña tiene como mínimo 3 ventanillas, ¿sí o no? Pero efectivamente, ¿cuántas ventanillas están habilitadas con un cajero? Según lo que dice la super de bancos, tienen que tener 5 habilitadas y de esas debe haber una preferencial y 2 pueden ser como backup, ¿no? Por eso, por lo general, en las agencias pequeñas se ven solo 3 y las 2 están ahí, pero no hay nadie.
Exacto, pero siempre, y ustedes se dan cuenta de que siempre existen por lo menos unas dos ventanillas, de dos a más ventanillas vacías. ¿Por qué? Porque no tienen operatividad, tal vez no cuentan con el recurso en personas para poder cubrir las áreas o tal vez están realizando alguna otra actividad, por lo cual la caja no está operativa. O Ya, también hay otra, Inge, que la cantidad de clientes no es la que ellos tenían contemplados, ¿no? Entonces eso también puede ser otro para que no haya la cantidad de personas. ya. Y esto es importante, ¿no? Porque no tienen, no tenían, o no tienen, más bien dicho, la cantidad o la afluencia de personas o de clientes como lo tenían planificado, dijo Gary. ¿Sí o no? ¿Y esto qué, a dónde nos lleva? A que esta planificación tuvo que ser estudiada. ¿Cómo estudiamos esa planificación? Y ahí viene lo que decía o mencionaba César. Nosotros necesitamos establecer un proceso o un modelo de simulación para ver si es que el negocio es factible, ¿no es cierto? Y ahí es cuando yo le dije a César, pero tendríamos que tener datos de un negocio similar para poder establecer la factibilidad de ese negocio. Entonces, cuando se abre una sucursal de un banco, hacen ese tipo de desarrollo, ese tipo de simulación para saber hacen un estudio de mercado también para saber cuántos cajeros o cuántas ventanillas tienen que tener abiertas en la sucursal, ¿sí? Y esto adicionalmente, ¿no es cierto? Nosotros podemos decir o podemos establecer que, por ejemplo, ya está abierta con tres ventanillas completamente habilitadas de las cinco que se crearon en la sucursal, pero siempre tenemos afluencia de clientes a full, siempre pasa lleno y siempre el cliente se pasa o se demora un montón de tiempo en la agencia. ¿Y eso le conviene al banco o no le conviene al banco? No, ¿no es cierto? No, porque, bueno, incluso Cristian trabaja actualmente en una cooperativa de ahorro y crédito y hasta donde yo tengo conocimiento a nivel bancario, se miden o se hacen las estadísticas por transacción. Entonces, mientras más transacciones haga una persona, eso sube como el récord del cajero, ¿no? Ya eso se enfoca a la rapidez con la que atiende y varios parámetros que lo manejan de manera estadística, ¿no? Para poder tener los resultados. O, por ejemplo, decir las quincenas necesitamos tantos cajeros y tanto número de transacciones hechas, algo así, más o menos funciona. Correcto, Gaby, Cristian, ahí también me da la razón, ¿no es cierto? Entonces, ese estudio de esas estadísticas se desarrollan o se sacan en función justamente a la simulación. ¿Qué es lo que pasa si? Entonces, la simulación va a responder básicamente esta pregunta. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si incremento un cajero? ¿Qué pasa si capacito a mi cajero al personal que está en ventanilla para que atienda justamente más rápido a los clientes? ¿Qué pasa si? Entonces, eso forma parte de la simulación. Y lo que menciona aquí, ¿no? Evaluar las nuevas estrategias, perdón, evaluar las nuevas estrategias para el funcionamiento del sistema dentro de los límites impuestos por cierto criterio o por un conjunto de ellos. Entonces, esas variables, esos criterios que nosotros podemos ir teniendo, las podemos ir manipulando. Pero, ¿qué es lo que pasa? Sería bueno y sería conveniente, por ejemplo, contratar una persona para que ponerle en la caja para ver qué pasa si es que tenemos mejor o tenemos más afluencia de clientes o sería mejor hacer un modelo matemático, un modelo de simulación, de tal manera que vayamos alimentando con información para en ese modelo virtual, como ustedes lo quieran ver, a incrementar el cajero y ver cómo se comporta el sistema. ¿Dónde hay menos gastos? Cristian iba a hablar. Bueno, de hecho le iba a mencionar que el tema de los cajeros se mide por transaccionalidad. Ujú. Entonces,
Usualmente, de acuerdo a la transaccionalidad, se destina el personal para el área operativa. En este caso, lo que usted indica del tema de qué sería más económico, en este caso es el recurso de las personas, porque en sí todas las personas son reemplazables. En cambio, en el tema de sistemas, eso puede costar o generar costos a la empresa. Mm, Claro, según la pregunta que usted dijo, Inge, yo entendí que sería más factible hacer la simulación que tiene menos costo que incrementar un personal sin saber qué va a pasar. correcto. Por ahí más bien va, Janet. Y efectivamente, el tema de simulación, como le digo, Cristian, no necesariamente tiene que ser utilizando un sistema. Eso lo podemos hacer como le decí, como les mencionaba, y como se hizo en la Segunda Guerra Mundial, generando modelos matemáticos en lápiz, a lápiz y papel, y así, y verificar qué es lo que va pasando con respecto o simplemente incluso qué es lo que vamos a hacer más adelante, hacer esas simulaciones utilizando Excel. Y para hacer esas simulaciones simplemente utilizando Excel no es mayor la inversión. En cambio, si es que yo contrato a una persona para ver qué es lo que pasa, primero ya tengo una dependencia laboral, tengo que generar tengo que pagar un sueldo, tengo que pagar décimos, o sea, tengo que incurrir en muchísimos más gastos, ¿sí? Y claro está, Cristian, y sí, efectivamente, si ya queremos ser un poco más específicos, más técnicos, sí, sí hay modelos, sí hay sistemas de simulación que, claro, y obviamente tienen también un costo mayor, pero que no solamente me va a servir para simular ese caso específico, sino que me va a permitir simular muchísimas cosas más, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con temas de simulación podemos mejorar, por ejemplo, flujos. ¿Sí? Podemos mejorar flujos como tal. Entonces, es muy importante el tema de la simulación. ¿Sí? Entonces, este ejemplo que les acabo de poner del banco, del cajero y de todas estas cosas, eso se llama la teoría de colas. ¿Sí? Y la teoría de colas justamente forma parte del tema de simulación. Y como les decía, vamos a trabajar en teoría de colas un poco más adelante con el Excel, utilizando Excel. ¿Sí? ¿En dónde podemos nomás utilizar la simulación? Tal vez puede ser en el tema de la adquisición de un préstamo, en los simuladores que le permiten a la persona interesada poder verificar cuánto le saldría en cuota, intereses o tasas, algo así. Puede ser por ese lado. Sí, 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 puede ser también, pero ese es un poco más simple y no tan complejo. Y sí, pero también es válido el ejemplo, Cristian. Sí, muy bien. ¿En dónde más puedo utilizar el tema de simulación? ¿Dónde más? Los simuladores de la ANT para el tema de las licencias también. Para dar los exámenes. O sea, sí, o sea, sí, sí, también es un simulador. Ya, ok. También podría ser en una empresa para determinar un producto. ¿Cómo, Miriam? A ver, explícame esa parte. Podría ser en En la venta. la venta del producto para saber qué tan acogida tiene o no cierto producto. Ya, puede ser. Podría ser también, Inge, para incrementar un nuevo producto. Para incrementar un nuevo producto. ¿Y cómo simulamos eso, Janet? O sea, para ver que si tiene acogida o no tiene el producto y si es que tiene acogida lo incrementamos y si no, no. Pero eso más que una simulación es un estudio de mercado. Ya. ¿Alguien más? Profe, una simulación se podría usar también en cualquier actividad. Cualquier actividad antes de ejecutarla se lleva una simulación. Ya. Quizá pueda ser también en una empresa para abrir, una empresa grande, ¿no? Para abrir un nuevo punto de venta. Ya,
Perfecto, pero también va de la mano de los estudios de mercado. Bueno, y el estudio de mercado lo que nos va a hacer es justamente alimentar con datos, alimentar con información al modelo de simulación. Y sí, ¿dónde más podemos utilizar el tema de simulación, chicos? En el manejo de energías, Per- ¿Perdón? en el manejo de emergencias. En el manejo de emergencias. A ver, explíquense, Alejandra. O sea, eh, entregando los equipos de respuesta. Ya, perfecto, sí, correcto. ¿Dónde más podemos utilizar el tema de simulación? También en la visión, ¿En dónde? en la visión. No le entendí bien. Creo que me dijo aviación. La aviación también es un tema bastante interesante donde podemos aplicar el tema de simulación, sí, efectivamente. Correcto, sí, Alejandra, aviación. ¿Dónde más? En el transporte, Inge, En el transporte, Doris. ¿Cómo, Doris? ahí se puede analizar el tráfico y el flujo de los vehículos. Correcto, Doris. Muy bien. ¿Dónde más? En que podría ser en lo que es en inventario, en ¿Cómo lo que es manejamos los inventarios? Ya, sí. ¿Dónde más podemos, dónde más podemos tener modelos, utilizar simulación? ¿Cuál es el punto de partida? La simulación prácticamente la podemos practicar en cualquier punto de vista, en cualquier lado. Así de fácil. Sí, Porque usted antes de hacer algo, primero desarrolla un método o analiza la situación que está pasando y según eso, recién procede a hacer lo que desea hacer. correcto. Y los procesos de o los métodos de simulación o las técnicas de simulación como tal, nosotros podemos aplicarlos en absolutamente todas las cosas que nosotros podemos tener. Por ejemplo, nosotros tenemos simulaciones en la parte médica. ¿Se han visto esos cuerpos que son con los que practican los médicos? Son como maniquíes. A esos cuerpos les hacen resucitación, les hacen partos, hacen O sea, cirugías, etcétera, etcétera. Esos son modelos de simulación. Y claro está que nosotros de esos modelos, esas simulaciones, van a tener complejidades diferentes. Y las complejidades diferentes van a depender justamente del sistema real que van a representar. Nosotros podemos utilizar modelos de simulación o podemos utilizar la simulación para representar, por ejemplo, ¿sí? Todo lo que ustedes decían, cómo funciona el tráfico de una ciudad, cómo funciona el tema de repartir paquetería, ¿sí? Cómo funciona el cuerpo humano, cómo funciona, modelos de simulación que nos permitan predecir, por ejemplo, dónde van a existir riesgos de deslaves, por ejemplo, ¿sí? En todo esto, en todos estos campos nosotros podemos utilizar la simulación y nos sirve justamente para qué, para poder decidir, para poder predecir cómo se va generando o cómo se puede comportar ese sistema al que yo estoy simulando de alguna manera en la parte real, ¿no es cierto? Entonces, ahí nosotros utilizamos el tema de simulación. La pregunta del millón, ¿cómo podemos entender o cómo podemos representar a ese sistema real para poder simular? ¿Qué debemos utilizar? Ya en esta parte ya ingresan los famosos modelos estadísticos. Todas las Modelos gráficas que estadísticos. veíamos, que nos enseñó usted mismo, las diferentes gráficas que existen. Ya. ¿Qué más, cómo más podemos representar un sistema real?
¿Qué más? Sistema real. A ver, Quizás haciendo encuestas y tabulando los resultados, tenemos la información Cae, y que cae dentro de los eso, modelos estadísticos, Elizabeth. Sí, correcto, correcto. Y efectivamente, una de las formas en las que nosotros podemos establecer o representar un sistema real es estableciendo justamente un modelo estadístico, pero ese modelo estadístico también de pronto va a responder a un modelo, primero conceptual y también a un modelo matemático. Y cuando hablamos de un modelo conceptual y de un modelo matemático, tenemos que entender que estos sistemas pueden representarse de diferentes maneras, como por ejemplo, lo que se conoce como programación lineal dentro de la investigación de operaciones, en donde podemos utilizar el método simplex, podemos utilizar las cadenas de Markov, podemos utilizar un sinnúmero de metodologías que nosotros tenemos a disposición para poder representar cómo funciona el sistema real. ¿Sí? Ahora, estos sistemas reales así de fáciles y así de sencillitos podemos representarlos con este tipo de metodologías. Pero los sistemas complejos van a requerir de un modelo matemático de igual manera más complejo. ¿Cómo podemos representar el tiempo para poder predecir si es que mañana llueve o no llueve? chuta, eso sí, eso no he estudiado. ¿Ya? Muy posiblemente algunos de ustedes debieron o pudieron o tuvieron la posibilidad de ver en algún instante de su vida estudiantil lo que se conoce como las ecuaciones diferenciales. ¿Han escuchado de las ecuaciones diferenciales? ¿Han visto? ¿Han trabajado con ecuaciones diferenciales? César se goza porque dice, parece que sí Sí, pero lo... no me llevo bien con esas ecuaciones. Ni yo, Gaby, tranquila, no es la única. Pero tranquilos, que no quiero asustarles, pero quería mencionarles por qué, porque este tipo de sistemas, este tipo de situación o este tipo de modelos o de metodologías que nosotros tenemos para poder representar un sistema real puede ser tan simple como representar con una simple ecuación o inecuación lineal a un sistema complejo de ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Y como les digo, sí, esto va a tener un grado de complejidad que va a representar al sistema real como tal. ¿Sí? Entonces, en función a esa complejidad, en función a esas dificultades que nosotros podemos tener, vamos a ir clasificando a los sistemas reales como tal. Y es así que nosotros podemos tener sistemas continuos, sistemas discretos, orientados a eventos discretos y también sistemas combinados. Para que vayan entendiendo un poquito, yo les había pedido que vayan a repasar un poco de estadística, ¿sí? Y en estadística se manejan variables, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de variables se manejan en estadística? Dependiente e independiente. Ya, Cristian, correcto. Pero qué otro tipo de variables podemos también manejar? las cualitativas y cuantitativas. Correcto, cualitativas y cuantitativas. ¿Qué otras más variables podemos manejar? Aleatoria también. Ya, sí, las variables aleatorias. Sí, o sea, sí, efectivamente, en estadística también manejamos variables aleatorias cuando estudiamos las probabilidades, sí, efectivamente. ¿Qué otro tipo de variables podemos utilizar? Discreta. Correcto, Janet. ¿Qué otro tipo de variable? Las controladas. Las controladas, ya, Shakira. ¿Qué otro tipo de variable? Las continuas.
las continuas. Y es justamente esos dos tipos de variables que es la que yo quería que me digan, las variables discretas y las variables continuas. ¿Cómo se diferencian o por qué se diferencian las variables discretas de las variables continuas? Las discretas prácticamente se pueden medir el peso, el número de personas, son números exactos, mientras que las continuas no precisamente, sino que van directamente, puede ser la temperatura, la altura, justo lo que nos estaba diciendo en el tema de tiempo. Ya, exactamente y correcto, César. Muy bien. Yo tengo un tip para poder identificar qué es una variable discreta o una variable continua. La variable discreta puedo contar y son efectivamente números y enteros. Las variables continuas son variables a las cuales tengo infinito número de posibilidades, ¿sí? Y por lo general miden pesos, longitudes, alturas, etcétera, etcétera, ¿sí? Y esa es una de las características específicas con respecto a los temas, al tipo de variables. ¿Por qué hago mención a los tipos de variables? Porque estos tipos de variables de alguna manera se van a venir a encasillar y ese tipo de dato que nosotros manejamos con las variables discretas y las variables continuas nos van a permitir clasificar a los sistemas, ¿sí? Entonces es así que nosotros podemos tener sistemas continuos. Entonces estos sistemas básicamente se caracterizan por tener variables de estado que evolucionan de manera continua a lo largo del tiempo. Es decir, van a ir cambiando, van a ir evolucionando estos sistemas como tal. En cambio, los sistemas discretos, ¿sí? Van a tener propiedades de interés que experimentan cambios en momentos específicos, pilas. Y de ahí, por lo general, van a permanecer estáticos, pero en cierto momento, ¡pum!, existe un cambio, ¿sí? O también puede ser en diferentes tipos de secuencias de momentos, cada que exista alguna cosa. Entonces, ahí nosotros podemos tener sistemas discretos, los cuales de alguna manera suelen sugerir un patrón periódico, ¿sí? También están involucradas o están relacionadas con respecto al tiempo, pero si ustedes se fijan, tienen una particularidad en especial, y lo que nos diferencia a los sistemas continuos de los sistemas discretos es de que el sistema continuo constantemente va cambiando, constantemente va evolucionando, constantemente va creciendo, decreciendo, algo pasa con el sistema. En cambio, en el sistema discreto, siempre permanece igual, siempre permanece de la misma manera, a menos que pase algún evento. Y ahí vienen justamente los sistemas orientados a eventos discretos. Por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos una línea de producción, una banda de producción, ¿sí? Tenemos una línea de producción y estamos produciendo confitería, ¿ya? Entonces, nosotros producimos el caramelo, ¿sí? Pero ese caramelo va a ser empaquetado y se empaqueta en función de llegamos a 100 caramelos, por poner un ejemplo. Entonces, tenemos una funda de 100 caramelos. Entonces, yo produzco los caramelos y cada que llego a tener 100, cambia. ¿Y qué cambia? Cambia de que porque tengo 100 caramelos, ya tengo una funda. ¿Sí? Y así puedo ir puedo ir cambiando el sistema, sí se dan cuenta. Entonces, siempre voy a producir los mismos caramelos, siempre estoy produciendo los caramelos. A lo largo del tiempo siempre estoy produciendo caramelos. Pero cada que llego a un evento, que en este caso es tener 100 caramelos, existe un cambio en el sistema. Se incrementa que una funda de caramelos que reúne 100 unidades. ¿Sí? Entonces es más o menos para que ustedes vayan teniendo en consideración el tema de los sistemas orientados a eventos discretos. Entonces estos sistemas van a tener de igual manera estas propiedades relevantes del sistema que cambian solo en ciertos instantes de tiempo, ¿sí? Mientras que permanecen constantes a lo largo del tiempo como tal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estos sistemas orientados a eventos discretos con los sistemas discretos de alguna manera se relacionan o son muy, muy similares, ¿ok?
Pero también tenemos otro tipo de sistemas, que son los sistemas combinados. Y estos sistemas combinan elementos de subsistemas continuos y discretos, dependiendo de la naturaleza de los componentes involucrados. ¿Quién me puede dar un ejemplo de sistema continuo? La altura de una persona o el peso, la temperatura. Mm, Esos son ejemplos de variables continuas. El peso, la temperatura son ejemplos de variables continuas. Pero yo no estoy preguntando por variables, estoy preguntando por sistemas. ¿Puede hacer el cambio del clima a la temperatura? Ya, ok. Otro ejemplo. Podría Estamos en el ser, tema de Inge, la velocidad que puede temperatura de caer un un horno. objeto. A ver, de uno en uno. Shakira, Puede ser la velocidad que puede caer un objeto. la velocidad en la que cae un objeto. Sí, ok. Pero quiero que busquen algo, o sea, sistemas que sean un poco más llevados a la parte empresarial, a la parte de emprendimientos, a la parte financiera, por ejemplo. La temperatura de un horno, Inge. La temperatura de un horno, seguro que sería un sistema continuo, No. porque yo al horno le Variable. puedo mantener en una temperatura específica, ¿no es cierto? Ah, El movimiento de un automóvil. Una tasa de interés sería. una tasa. La tasa de interés sería, es que a ver, ojo, a ver chicos, parece que están confundiendo la variable continua con el sistema. El sistema no representa una variable, como les digo. O sea, el sistema es un todo, ¿ok? Por ejemplo, una línea de producción es un sistema, ¿sí? La bolsa de valores es un sistema, ¿sí? ¿Qué más? Una hidroeléctrica. Una hidroeléctrica es un sistema, correcto. ¿Sí? Entonces, ojo chicos, o sea, quiero que piensen en esto, en sistemas, no es solamente la tasa de interés, no, es el todo, es el conjunto, ¿sí? Entonces, hay que pensar de esa, hay que cambiar un poquito el chip y empezar a pensar de esa manera, ¿ok? El flujo de caja sería en este caso. Correcto, el flujo de las cajas que nosotros tenemos, ¿en dónde? En el banco. ¿Qué otro tipo de sistemas podemos tener? Control de calidad. Control de calidad, perfecto. ¿Qué otro ejemplo? A ver, vamos primero a dar ejemplos de sistemas y luego de esos ejemplos de sistemas vamos a definir si es un sistema continuo o es un sistema discreto. Ya tenemos un ejemplo ahí en los flujos de caja de un banco. O sea, cómo va pasando la gente en el banco. Eso es un sistema. Atención al cliente, en otras palabras. ¿Dónde más tenemos un sistema similar a ese? En la producción en una fábrica. La producción de una fábrica. Eso es un sistema, ¿correcto, César? Otro sistema. Otro ejemplo de sistema. El número de productos que tiene en un almacén en stock Mm, vendría a ser No, un eso no es un sistema, pero sistema ojo, discreto. me está diciendo el número de productos que tiene. Y eso no es un sistema. Tasa de ocupación en el nivel de hotelería. Eso es un sistema.
Sigue siendo flujo, sí, o sea, está Sigue bien, siendo flujo de la caja. idea es correcta, la forma en la que se planteó, nada más hay que hacerle un ajuste, ¿sí? Es flujo de huéspedes en un hotel, Exacto. ¿ya? Eso es un sistema, La demanda del mercado. Eso es un sistema. ¿correcto? ¿Qué tenemos en las famosas cadenas de comida rápida? ¿Hay sistema ahí? ¿Es un sistema? Si ustedes se dan cuenta, todos estos que estamos hablando, el flujo de clientes en un banco, que el flujo de clientes en un restaurante de comida rápida, todos esos son colas, en otras palabras. ¿Sí o no? ¿Ya? Así es. La línea de producción, ¿sí? Es un sistema, ¿sí? ¿Ya? Entonces, y ojo que en las líneas de producciones también podemos llegar a tener colas. Por ejemplo, ¿será acaso que posible que nosotros podamos representar el funcionamiento de una gasolinera? Claro que se puede resentar porque de igual tiene flujo. ¿No es cierto? ¿Ya? Exacto. Ah, perfecto. Y ojo que estamos hablando en este caso de flujos de colas, básicamente, ¿no es cierto? Si nosotros decimos el de la gasolinera, ¿qué tipo de sistema será? ¿Un sistema continuo, un sistema discreto o un sistema orientado a eventos discretos? ¿O un sistema combinado? Sería un sistema combinado, sería. ¿Por qué un sistema combinado, César? Porque no es discreto. A ver, continuo nunca va a tener el mismo flujo continuamente. Siempre va a tener combinado. Va a haber veces que va a haber mayor afluencia de personas, va a haber veces que hay menor influencia de personas. Ya. Discreto sería, Inge, porque se puede controlar. Seguro que se puede controlar, Jamil. No, no se puede controlar. ¿Y por qué no podemos controlar, César? Porque póngase que sea la única gasolinera que haya en todo el pueblo. Ya. ¿Cómo usted controla la demanda del personal? No se puede controlar. O sea, pero yo me refería a que se puede controlar el combustible. O sea, usted sabe cuánto va a poner. O sea, yo por eso decía que era discreto. ¿O no? Y tampoco. En función a la demanda, en función a cuánto voy a poner de gasolina, tampoco. No podemos controlar. Porque, por ejemplo, César anda más en su auto que yo, por ejemplo. César, como anda más, pone $40 de combustible, yo como ando poquito, pone $40 de combustible cada semana, yo pongo, por poner un ejemplo, $20 de combustible cada 15 días. ¿Sí me hago entender? Entonces, no necesariamente podemos controlar. O sea, en otras palabras, ustedes pueden controlar cuántos clientes van a venir, van a llegar, por ejemplo, a la gasolinera. No, no se puede controlar. No, Por eso le decía que es un sistema Exacto. combinado. ¿Ya? Ustedes pueden controlar cuántos clientes van a llegar al restaurante a consumir. No, no es cierto. Ah, perfecto. Ustedes pueden controlar el número, ahí sí, Pedro, ustedes pueden controlar el número de productos el número de caramelos que producimos en la fábrica. Sí, eso sí. Ah, sí se dan cuenta. La fábrica de caramelos, ¿qué tipo de sistema podría representar? ¿Un sistema discreto? ¿Un sistema continuo? ¿Un sistema orientado a eventos discretos? ¿O un sistema combinado? Sistema continuo es. ¿Continuo? ¿Por qué? Porque llevan una línea de fabricación continuamente. Por decirlo, manejan ellos volumen. De ese volumen no pueden pasarse. Ya. ¿Y entonces eso será continuo?
Podría ser combinado porque se mantiene en la fábrica, se mantiene una línea de producción y se puede contar el número de caramelos. Ujú, correcto. Y es lo que quiero explicar con esto, chicos, que los sistemas que nosotros podemos simular, que los sistemas que nosotros queremos representar, pueden estar compuestos por diferentes tipos de subsistemas, ¿sí? La banda que transporta el conjunto de puestos que me genera o que me produce el caramelo puede ser un sistema discreto, ¿sí? Pero si yo lo veo desde un todo, puede ser un sistema continuo, porque me va generando más inventario, etcétera, etcétera. Entonces va cambiando o va evolucionando en función del tiempo. Pero la producción como tal puede ser discreta, ¿sí? Ese tipo de cosas es lo que tenemos que empezar a entender, chicos. Hasta ahora suena todo complejo, ¿sí o no, chicos? ¿Suena complejo? ¿Ah? Suena complejo, ¿por qué? Porque estábamos acostumbrados a pensar únicamente en la variable, en el estudio de mercado, y no estábamos acostumbrados a representar un todo como tal para poder estudiar el comportamiento del sistema y poder manipular esas variables que nos permitan tomar decisiones. Si es que yo manipulo variables, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero comprobar un supuesto, ¿no es cierto? El qué pasa si. Y esto viene hacia las aproximaciones e hipótesis, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de las consideraciones para una representación efectiva del sistema real, nosotros tenemos tres campos específicos: la aproximación e hipótesis, la finalidad específica y el compromiso entre la simplicidad y la complejidad, que es lo que estábamos hablando. ¿Qué es una hipótesis, chicos? ¿Qué es una hipótesis? Es algo que nosotros suponemos sobre un tema específico. Muy bien, Gaby. Es una suposición, es algo que yo supongo, ¿no es cierto? Entonces, si yo manipulo, o por ejemplo, si es que yo pongo otro equipo o abro otro cajero, pongo otra persona en en la ventanilla para atender a más clientes, entonces voy a tener mayor eficiencia, voy a tener mayores ingresos en el banco, voy a tener mayores depósitos en el banco. Esa es mi suposición. Entonces yo hago todo el análisis, aplicando todos los métodos estadísticos que se tengan que aplicar para saber si es que efectivamente al poner yo un cajero voy a incrementar o no ingresos en el banco. ¿Sí? Entonces ahí Cristian me va a decir, no, es imposible que por poner un ejemplo, un cajero vaya a tener más ingresos económicos en el banco. Pero este ejemplo que pongo, por ejemplo, puede cambiar o puede tener ese impacto que sí, que es lo que estoy mencionando, si es que fuera una cadena de comida rápida, ¿sí? Un McDonald's, un KFC, lo que sea. De hecho, entonces, ¿qué pasa si yo tengo una persona adicional que venda, en este caso, el producto? ¿Incrementan en ingresos en mi local? ¿Tengo la posibilidad de atender a más clientes? ¿Sí? Entonces, ese es ¿qué pasa si la aproximación o la suposición que yo voy a plantearme para representar parcialmente esta realidad? Entonces, yo no necesito contratar una persona, ponerlo en la caja para atender más clientes, sino que yo puedo, a través de un modelo matemático, a través de una simulación, generar justamente eso para poder saber si es que efectivamente se me presenta o se me incrementa los ingresos económicos o atiendo a más personas en el mismo periodo de tiempo. ¿Sí? ¿Ok? La finalidad específica, en cambio, ¿qué es lo que nos menciona? Cuando nosotros construimos un modelo con un propósito específico o particular, vamos a evaluarlo de esa manera.
Y en este caso, ese propósito o esa finalidad o como cómo lo planteamos o cómo modelamos al sistema como tal, tiene que ser formulado de una manera de forma que sea útil y específico para ese fin. ¿Ok? Entonces, si yo quiero evaluar, yo por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Yo puedo tener un sistema complejo, muy grande, pero ese sistema complejo o grande puede estar unido o puede tener un montón de subsistemas. Entonces, a ese subsistema en específico que puede ser incrementar o cambiar o el modelo de una máquina que me permita producir el mismo caramelo, pero más rápido, entonces estoy haciendo o modelando el sistema de manera específica para poder decir si es que el reemplazo de esa máquina en la fábrica de caramelos me da o no me da los resultados que yo estoy esperando. ¿Sí? No sé si me hago entender, chicos. Les veo con cara de que no entienden. Inge, aparte de la fábrica de caramelos, ¿qué otro ejemplo le puede apegar a eso que acabo de decir? A ver, otro ejemplo. La bolsa de valores. ¿Ya? ¿Han escuchado del trading? Me parece que se dice, Cristian. Sí, el trade. ¿Ya? ¿Saben cómo funciona el trading? Más o menos. Ya. A ver. Parece que cogió un sistema más complejo todavía que la fábrica de caramelo. A La ver. idea era aclarar, no complicarse más la vida. y- a ver, déjeme buscar otro ejemplo. Ya. Todo el mundo conoce a la empresa Servientrega, ¿no es cierto? ¿Qué hace Servientrega? Sobre eso lo que es mensajería. Todo lo que es mensajería. Es Es un courier. decir, lleva un paquete del punto A al punto B. ¿En dónde? En camiones. ¿En qué? ¿En dónde? Dijo Está en bien, ¿en dónde. dónde dijo? En camiones. Llevo En la paquetería camiones, en en motos, camión. gente que va a pie. Bueno, está bien. El momento del chiste de la clase del día ya estoy. Me refería a Servientrega, ¿en dónde funciona? Entonces, replanteamos la pregunta. En todo el Ecuador funciona. Nivel nacional. A nivel nacional, ¿ya? ¿Qué pasa si es que yo quiero, entonces si estamos hablando de Servientrega, ese es un sistema complejo porque tenemos todo un país a donde se genera el transporte o la mensajería de los paquetes o la paquetería de una ciudad a otra, ¿cierto? ¿Sí o no? Y podemos comparar, por ejemplo, Guaranda con Quito a las dos ciudades para poder movilizar los paquetes. ¿Cuál es más complejo? Quito. Y si comparo Quito con Guayaquil, Ahí yo consideraría que es Guayaquil, porque Guayaquil es más grande que Quito en extensión, ¿no? ya. Si se dan cuenta que en este caso Guaranda sería un subsistema, Quito sería otro subsistema y Guayaquil otro subsistema, en donde la topología de la ciudad, en donde la estructura de la ciudad cambia y va generándose diferentes tipos de ruta. ¿Sí o no? ¿Ya? Todos ustedes han venido a Guaranda, ¿sí o no? Sí, no hay que comer ahí. ¿Dónde iría a comer, Gaby?
Eh, Que a las 6 de la mañana aquí no llega ahí. El César que me lleva a comer pura tortilla con café desabrido. por eso digo, o sea, ¿dónde irían a comer? Es cuestión de saber a dónde se va a comer. Pero bueno, regresando al tema. ¿Conocen ustedes, fijo, conocen el centro de la ciudad, ¿no es cierto? ¿Ya? Ok. Del centro de la ciudad, ¿cómo me traslado a la universidad? En taxi. En un transporte público. Ok, El que en puede, taxi. puede, dije. Mande. El que puede, puede, pues. El que puede movilizarse como puede. Ya. Pero el taxi, para movilizarse del centro de la ciudad, del parque, por poner un ejemplo, hacia la universidad, existen varias rutas. Sí, Sí, ¿no es cierto? chuta. Debe, yo creo que y por la única que he ido, la verdad no conozco mucho. Ya. Pero en todo caso existen un montón de rutas. En el caso de ustedes, Gaby, creo que todos o la gran mayoría viven en Quito, ¿no es cierto? Ya. ¿Cómo me voy del centro histórico a a la Carolina? En metro. Esa es una opción, Ahí Puede también irse el en metro, trole, en bus, en el taxi. corredor, en bici. ¿ya? A lo que quiero referirme es de que existen diferentes tipos de rutas que yo puedo utilizar para llegar, para transportarme desde el punto A hasta el punto B, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces la simulación está basado en eso, en la finalidad específica, en establecer la hipótesis. Una hipótesis podría ser, llego más rápido yéndome en metro que yéndome en bus, por ejemplo, porque la vía o por los sectores por donde va el bus, por lo general tiene más tránsito, ¿sí o no? Puede ser que sea comparable el tema del metro por ejemplo, con el tema del trole. Se demora menos que irme en bus, ¿no es cierto? Y el metro se va a demorar menos que el irme en trole. Entonces sí se dan cuenta de cómo estamos generando. Ah, entonces esa va a ser mi hipótesis. La simulación es justamente para establecer cuál es el propósito específico o la finalidad específica, es utilizar o diseñar mi modelo de simulación de tal manera que me permita escoger el medio de transporte más adecuado que me permita ahorrar tiempo para trasladarme del punto A al punto B. Inge quiere decir que, por ejemplo, en sí mi idea A y mi idea B no se mueve. Lo que se analiza en la simulación es cómo voy a lograr plantearme de la A a la B, algo así entiendo yo, ¿no es cierto? O sea, Correcto. el camino para yo poder lograr el propósito. Ujú, sí, Y tengo varias alternativas y de eso tengo que encontrar la mejor, donde yo no gaste tantos recursos, pero que obtenga los mismos resultados. correcto. Pues Ya. esa puede ser una de las cosas. O puede, por ejemplo, ya yéndonos al tema al tema de un restaurante, lo que les ponía, ¿sí? ¿Qué pasa si es que yo tengo supongamos que sea un McDonald's, ¿ya? En el McDonald's tengo dos personas que hacen atención al público que me recogen los pedidos, pero yo tengo unas colas inmensas de clientes o de comensales que quieren comprar mis productos. Entonces, ¿qué pasa si es que yo pongo otra persona que atienda a las personas? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Atender más clientes. El atender más clientes, ¿qué me va a dar? Más ingresos Generar más económicos. ventas. ¿Sí? Entonces, a eso vamos al tema con el tema de la simulación. Entonces, nosotros también tenemos que hablar sobre el compromiso entre la simplicidad y la complejidad. Y es que en un modelo debemos nosotros encontrar ese equilibrio que nos permita hacer o representar ese sistema lo más simple posible, pero que represente específicamente toda la complejidad que tiene el sistema como tal. O sea, parece
algo opuesto, pero o sea, se trata de representar ese sistema complejo de la manera más simple, que de tal manera que nosotros podamos utilizar o que podamos analizar lo que realmente queremos analizar, ¿no es cierto? Entonces, Gaby, usted que está involucrado en el tema del transporte público con los buses, ¿cómo se establecen las rutas de los buses? A ver, el tema de rutas y frecuencias, hablando de Quito, se establece primero por la cantidad poblacional y se utilizan fórmulas de estadísticas y matemáticas de tiempo recorrido por kilómetro recorrido, que lo llaman así. Eso es la Entonces, simulación, Gaby. ajá. Entonces, lo que hacen, le pongo un ejemplo, del terminal Quitumbe a la Universidad Central, se hace 52 minutos de acuerdo a la simulación, ¿no? Pero usted sabe que en la práctica tenemos el tráfico, a veces se daña alguna unidad, entonces esto El no permite, choque, hay los choques, no permite que se cumpla estos parámetros, ¿no? Entonces, por eso es que actualmente el municipio de Quito está haciendo una reestructuración de rutas y frecuencias, porque lo que están haciendo es, según ellos, anclar al metro de Quito para reducir los tiempos en que la gente viaja. Pero aquí hay dos, o sea, dos puntos de vista. Primero, que obviamente sí, me llevan al metro, a una estación del metro, pero ¿qué pasa si yo no quiero coger el metro? Porque a mí como persona no me pueden obligar a coger el metro. Porque digamos que yo cogía la unidad que sale de Quitumbe a la Universidad Central directo. Entonces, esa es la problemática que se está presentando actualmente aquí en Quito y que se está reanalizando porque reorganizaron 9 rutas que tenían destinos directos de sur a norte para hacer conexión con el metro de Quito. Entonces, estas simulaciones supuestamente en el simulador iban a ser perfectas, pero en la práctica están teniendo bastantes errores e inconformidad con la ciudadanía, que es la que utiliza este medio de transporte en el caso del corredor suroccidental. ya, perfecto, Gaby. Eso que usted acaba de explicar es una simulación. El haber utilizado modelos matemáticos, fórmulas estadísticas para poder establecer cuánto me demoro de punto A al punto B, que son 52 minutos, en las condiciones ideales. Los supuestos, los criterios, las cosas externas que pueden afectarnos en estos 52 minutos están dadas por el tránsito, porque se chocó, porque se dañó, etcétera, etcétera. Todas esas son variables adicionales que podemos implementar en el sistema. Y con todas estas variables adicionales que podemos implementar o considerar en el sistema, nosotros podemos ir teniendo diferentes tipos de respuestas o diferentes tipos de datos como tal. Y ahí usted me acaba de dar luces, incluso Gaby, para poner el ejemplo de que es muy importante validar los sistemas de simulación, ¿sí? Que realmente representen el sistema real. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en ese mundo perfecto que pensaron en el municipio, de que se demoran los 52 minutos, eso es en las condiciones ideales. Entonces, qué es lo que pasa, Gaby? No consideraron todos estos factores externos en el modelo de simulación que les permita establecer y tomar realmente las mejores decisiones para la movilidad dentro de la ciudad. Sí, Inge, y justamente por eso es que hay las problemáticas incluso de las operadoras porque con la ciudadanía, porque cuando uno planifica la movilidad debe tomar en cuenta la necesidad de la población. Porque imagínese, si yo vivo en Quito y quiero ir al Baco Ortiz, había una ruta que se llama R18 Plaza Artigas. Y esa ruta le llevaba directo desde Chillogallo hasta el Baco Ortiz. Pero ahora esa ruta supuestamente se reorganiza por la simulación que ellos hacen y que lo más práctico es conectarle al metro. Pero el metro no le deja cerca del Baco Ortiz, ninguna parada está cerca del Baco Ortiz, le deja sobre el Seminario Mayor y que tendría usted que coger otro bus más. Entonces, muchas veces este tema de los simuladores no son apegados a la realidad que viven las personas y los usuarios que se movilizan día a día, ¿no? Ujú. Entonces, creo que por eso a veces no tienen
se podría decir, la validez o los resultados como ellos esperan, porque estos simuladores, aparte de ser hechos supuestamente por técnicos, también son hechos por personas que jamás se han subido a un bus, que toda su vida han estado en un carro y no saben lo difícil que es movilizarse en transporte público aquí en Quito, porque no saben, como usted mencionaba, lo que se demoran los tiempos, que ya se suben los vendedores, que aparte de eso ahora está hasta la delincuencia saltando los medios de transporte. Entonces son varios factores que inciden en la movilidad, ¿no? Entonces, este tema de rutas y frecuencias no solo afecta a nivel de Quito, sino a nivel nacional, y que es incluso un tema que tiene como hasta la Agencia Nacional de Tránsito. Porque, por ejemplo, le pongo un ejemplo en Guaranda. Justamente están en un plan de rutas y frecuencias reorganizando con la operadora San Pedrito. Ahí está otra Atenas. Y hay otra más, no me acuerdo, no recuerdo el nombre. La flota Bolívar. Ajá, y la Flota Bolívar. ¿Qué pasa? Que los dos, que en el momento que ellos les aprueban rutas y frecuencias, la Agencia Nacional de Tránsito te dice, perfecto, San Pedrito, la primera unidad sale a las 6, Atenas sale 6:15 y la Flota Bolívar sale 6:30, pero las tres no pueden salir al mismo tiempo. ¿Y qué pasa? Que están reorganizando las rutas porque entre la Atenas y San Pedrito tienen la misma ruta y frecuencia. ¿Y esto a qué lleva? Primero a los correteos y a la famosa carrera del centavo, ¿no? Por ganar más pasajeros, que estamos jalándoles en los terminales y muchas cosas. Entonces, esta falta de reorganización dentro de la simulación afecta directamente, como se diría usted, al cliente final, ¿no? En este caso al usuario final, que es quien paga para viajar de manera segura. Pero en el momento en que se sube a la unidad no viaja de manera segura porque la San Pedrito y la Flota Bolívar están correteando porque los dos están en una misma ruta y frecuencia. Entonces, por eso están habiendo este tema de la reorganización a nivel nacional incluso. ¿Ya? Entonces, fíjense en ustedes, chicos, de que ese es un claro ejemplo de sistemas y de un sistema muy complejo como tal, ¿sí? Ese sistema nosotros lo podemos establecer o lo podemos llevar a una simulación a través de un modelo, ¿sí? ¿Qué modelos existen? Existen diferentes tipos de modelos, los modelos estáticos, los modelos dinámicos, los modelos deterministas, los modelos estocásticos, los modelos continuos y los modelos discretos. Ustedes en esta diapositiva están visualizando la confrontación de los diferentes modelos que nosotros podemos tener en función a las características propias de cada uno de estos modelos. Por ejemplo, los modelos estáticos frente a los modelos dinámicos. Estos modelos estáticos van a representar el sistema en un instante específico, ¿sí? Del tiempo. Y, no este rato, y en ese momento no va a considerar, o sea, es específico como tal, punto. O sea, no considera el paso del tiempo como tal. Son ideales estos sistemas básicamente ¿para qué? Para sistemas que están en constante equilibrio, donde las variables no cambian con el tiempo. Por ejemplo, lo que les mencionaba, en una línea de producción, yo tengo, por ejemplo, tengo una línea de producción de vehículos. Y sabemos que específicamente un mes la fábrica tiene que producir sí o sí 50 vehículos, por poner un ejemplo. Y todos los meses tienen que producir 50 vehículos en la fábrica. Entonces, esas variables de la cantidad de producción de vehículos no cambian con el tiempo, porque cada mes tiene que ser 50 vehículos. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Entonces, pero si es que en algún momento se altera el equilibrio, entonces el modelo puede predecir nuevos valores. ¿Sí? Y este cambio o la alteración del equilibrio puede estar dado por diferentes tipos de razones, como lo mencionábamos con el ejemplo del transporte, porque se subió el vendedor, porque hubo un choque. En el caso de la fábrica de los vehículos, porque no se preveyó, por ejemplo, adecuadamente el material o la materia prima que necesitamos para la construcción o el armado del vehículo, ¿sí? Entonces, esos son los modelos estáticos, los que no se alteran con el paso del tiempo. Por otro lado, los modelos dinámicos
muestran cómo van evolucionando las variables del sistema con el tiempo. Ejemplo, las inversiones que nosotros podemos hacer en la bolsa de valores, ¿sí? A lo largo del tiempo puede ganar valor o puede perder valor. Y eso se va determinando en función de qué? En función justamente de las variables del mercado, ¿sí? Si yo hago una inversión, qué sé yo, en el sector agrícola, en la parte de la naranja, por poner un ejemplo, la venta de naranja puede tener una gran acogida y puedo ganar dinero, pero puede ser de que justo en el momento que hago yo la inversión, se genera algún tipo de inconveniente a nivel climático, de tal manera que la naranja se echa a perder y por lo tanto pierde dinero. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, los modelos dinámicos pueden evolucionar, pueden ir cambiando con respecto al tiempo. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Ya? Los modelos deterministas frente a los modelos estocásticos. El determinista es de que vamos a manejar estados futuros, ¿sí? Y se puede definir completamente a partir del estado actual. Es decir, a partir de este estado, yo puedo proyectarme cómo va a estar el estado de esta variable en un futuro como tal. ¿Ok? Entonces, para poder predecir cómo se va a comportar, entonces yo tengo que conocer cuáles son las entradas específicas que me van a afectar a esta variable o me van a afectar a este modelo como tal, ¿sí? Por lo general van a ofrecer un único conjunto de resultados predecibles, ¿sí? Entonces, y ahí entra, por ejemplo, el famoso trading. El trading, ¿qué me permite hacer? Me permite predecir cómo se comporta el mercado de valores, por ejemplo, ¿sí? Los modelos estocásticos, en cambio, incorporan variables aleatorias. Y cuando hablamos de variables aleatorias, ¿cuál es el concepto de aleatorio? Que se escoge al azar, Inge. Al azar, es decir, que no puedo controlar, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, como yo no puedo controlar, por ejemplo, el número de carros que llegan a la gasolinera, ese va a ser, por ejemplo, un modelo estocástico. Porque yo no puedo modelar, yo no puedo predecir, yo no puedo establecer un flujo constante de carros a mi gasolinera. ¿No es cierto? Entonces, yo tengo que manejar en ese modelo un grado de incertidumbre, porque yo no puedo controlar cuántos carros van a llegar a las bombas de la gasolina. Yo no puedo determinar cuál es el número de clientes que van a llegar al restaurante para comprar la comida. ¿Me entienden? Entonces, esos son los modelos estocásticos, ¿sí? En donde nosotros no podemos determinar, vamos a manejar un grado de incertidumbre, pero sí podemos estimar el comportamiento del sistema en función justamente de esas condiciones de incertidumbre. Porque yo puedo manejar, yo puedo establecer qué es y cómo se comporta el sistema en función a los datos anteriores, a los datos históricos. Por poner un ejemplo, en carnaval yo tengo más afluencia de huéspedes en el hotel, ¿sí? ¿Puedo controlar el número de huéspedes en el hotel? No, pero yo sé que en determinadas fechas voy a tener más huéspedes. ¿Sí me hago entender? Sí. Ya. Los modelos continuos y los modelos discretos ya los habíamos visto de alguna manera, ¿sí? Ahí tenemos la simulación de eventos discretos, ¿no? Para la simulación de eventos discretos nosotros tenemos que hablar básicamente de algunas cosas como las variables de estado, los eventos, las actividades, las entidades, los atributos
y las colas. Las colas, o lo que les mencionaba, ¿no? Cuando nosotros hablamos de colas, por lo general siempre vamos a hablar de sistemas de eventos discretos, ¿ya? ¿Qué es una variable de estado? Es el conjunto mínimo de variables que describen a todos los aspectos relevantes del sistema, ¿sí? Y este conjunto de valores de estas variables va a definir un estado específico del sistema. Por ejemplo, lleno, vacío, ocupado, libre, ¿sí? Eventos son las acciones instantáneas que pueden cambiar el estado del modelo. Por ejemplo, arriba el material, arriba el cliente, sale del sistema, ¿sí? Esos son las variables, los eventos que nosotros podemos tener. Estos eventos se pueden clasificar también en eventos condicionados o no condicionados, ¿sí? Por ejemplo, atendido o no atendido. Atendido, ¿por qué? Porque el cajero que le va a atender está libre. No atendido porque el cajero que le va a atender está ocupado. Entonces ahí podemos tener eventos condicionados. Los eventos condicionados también van a requerir de cierto tipo de condiciones para que ocurran, claro está. Entonces, mientras los no condicionados están planificados de antemano. ¿Ok? Entonces, las actividades son aquellas tareas o aquellas acciones que nosotros vamos a realizar entre los eventos, ¿sí? Y a menudo van a tener una duración conocida o una duración específica que nosotros podemos ir determinando o podemos ir verificando que pueden variar en procesos estocásticos como tal. ¿Ok? O que en su defecto pueden irse determinando a través de una distribución probabilística, ¿sí? Por ejemplo, el tiempo que yo me demoro en atender a un cliente. Eso puede ser eso se puede establecer con una distribución probabilística. Por ejemplo, puede ser una distribución exponencial, ¿sí? ¿Por qué una distribución exponencial? Porque yo puedo tener, a lo largo del día, yo voy incrementando mi tiempo de atención en función a qué, al número de clientes que yo voy atendiendo, ¿sí? ¿Ok? ¿Ya? Entonces, esas son las actividades. Las entidades son aquellos objetos que constituyen o se mueven a través del sistema. Por ejemplo, el cliente, el caramelo, el vehículo. Esos son los objetos, las cosas, las personas que se van moviendo a través del sistema y que van interactuando en el sistema y que son sujetos de actividades, de eventos y que pueden ir involucrando a diferentes tipos de variables de estado como tal, ¿sí? Entonces, estas entidades también se pueden dividir en entidades permanentes, como son los recursos que se pueden ejecutar, que ejecutan actividades. El número y este tipo de recursos pueden incluso permanecer de manera constante, ¿no? O las entidades temporales que entran y que se procesan y salen del sistema durante la simulación, ¿ya? Por ejemplo, el cliente que entra que entra a un, a un, a un restaurante. ¿Qué tipo de entidad será? ¿Una entidad permanente o una entidad temporal? Una entidad permanente. ¿Permanente? Para mí, sí. ¿Por qué? Sería temporal porque él entra, acaba y se va, termina y se va. Es temporal. El cliente puede ser una entidad temporal, porque justamente el cliente entra al sistema. El proceso es atenderle al cliente, darle la comida, que el cliente coma esa comida y se va del restaurante. Entonces, el cliente no permanece siempre ahí en el restaurante.
¿sí? Entonces, el cliente puede ser una entidad, de hecho, es una entidad temporal. Pero en cambio, si hablamos de una línea de producción, la máquina que maquila una lámina de aluminio, esa puede ser una entidad permanente o temporal. Permanente, porque eso sí es continuo. Digamos, Siempre va a permanecer en la línea de producción y siempre va a estar ahí, ¿no es cierto? A menos de que se dañe y salga. Pero ¿qué es lo que va a tocar hacer? Reemplazar esa máquina por una de similares características o superiores características. ¿Sí o no? Ah, perfecto. Entonces, otra de las cosas que nosotros tenemos que entender dentro de un proceso de simulación son los atributos. Y ojo con esto, chicos, ¿sí? Estos conceptos que yo estoy dando en este momento, ustedes lo van a utilizar en el ProModel. ¿Sí? Ustedes van a utilizar las variables de estado, van a utilizar los eventos, van a utilizar las actividades, van a tener a las entidades, van a tener los atributos, ¿sí? Que pueden tener. Pueden tener las colas también. ¿Qué son los atributos? Son las características que describen a las entidades, como por ejemplo puede ser el tamaño, el precio, la prioridad, la cantidad de elementos, por ejemplo. ¿Sí? Y estos atributos básicos de hecho, son esenciales para controlar el flujo de la entidad en el sistema. ¿Por qué es esencial? Porque si yo no conozco el atributo de la entidad, yo no puedo manejarlo de manera adecuada, ¿sí? Por último, tenemos a las colas. Las colas no es más que la estructura que se forma a partir de una colección de entidades temporales. Y ahí viene lo que le decía a César, ¿sí? El cliente, ¿qué es lo que hace? Hace cola para ser atendido, ¿sí o no? Entonces, entra, hace cola, es atendido y sale del sistema. Por lo general, las colas también son ordenadas de manera lógica, ¿sí? ¿Ok? Y hay diferentes tipos de colas. No sé si es que han escuchado el término LIFO y FIFO. ¿Han escuchado esos términos? ¿Son sistemas contables? No. No. Bueno, tiene que ver con contabilidad, o sea, sí se utiliza también estos términos en contabilidad y me parece que es en contabilidad no es De de costos. costos. Sí, en la Sí, de contabilidad de costos. costos me parece que es. Sí, el FIFO y el IFO se ocupan en contabilidad de costos. Ujú. Pero básicamente lo que se utiliza o el término del IFO y FIFO es por el tema de colas, ¿sí? FIFO, first in, first out. Primero en entrar, primero en salir. LIFO, last in, first out. El último en entrar es el primero en salir. ¿Sí? Entonces, las colas que nosotros podemos manejar o las colas que nosotros podemos representar en las simulaciones son esas. Y ahora la pregunta del millón. ¿Ustedes en sus emprendimientos pueden manejar, van a manejar colas? Y sonaron los grillos. Es que iba a decir qué cola, Inge. Gaby, Gaby. ¿Manejan colas o no manejan colas en los emprendimientos? Yo creo que sí manejamos colas porque hay cosas que se postergan por hacer otra tal vez. Ujú. La forma, claro, y las colas va a depender muchísimo también del tipo de negocio o del tipo de emprendimiento que nosotros tengamos, ¿no es cierto? ¿Sí? Si yo tengo un emprendimiento que es un restaurante, que es de atención al cliente, que por lo general las colas se forman o se generan cuando tenemos atención al cliente. Si yo tengo un almacén de venta de electrodomésticos, de aparatos de tecnología, de comida, se van a generar colas,
¿sí? Entonces nosotros tenemos que aprender a simular adecuadamente esos tipos de sistemas para que puedan entender cómo se comporta el sistema y puedan tomar las mejores decisiones con respecto al evento común, o al sistema común. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Están cansados ya? ¿Están aburridos ya? ¿Están con No un... aburridos, Inge, para nada, sino cansaditos un poco. Listo, chicos, a ver, vamos a quedarnos hasta aquí el día de hoy, ¿les parece? Nos faltan todavía un par de láminas, casi la mitad de las láminas nos faltan de la primera clase. Vamos a hablar sobre las técnicas de estimulación y ahí empezábamos a hablar sobre los diagramas de operaciones, ¿sí? Esta parte vamos a dejarlo pendiente para la siguiente clase, ¿les parece? Gracias, Inge. Ya. Listo, chicos, nos vamos a quedar hasta aquí por el día de hoy. Voy a parar la grabación. ¿Hecho?